Estaba el otro día conduciendo de camino a un trabajo cuando escuché por la radio algo sobre una ley que obligase a los políticos a moderar su comportamiento dentro del Parlamento. Os pongo en contexto, hace una semana y pico, dos diputadas del Congreso de los Diputados de aquí de España tuvieron un pleito bastante gordo, en el cual se lanzaban ataques personales. Insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. La bancada de la izquierda golpea el escaño al grito de vergüenza. Un día más normal y corriente en el Congreso de los Diputados de España. Ayer encontré un artículo que abría con las siguientes líneas. Al Congreso de los Diputados se le llama en español Parlamento. Parlamentar significa, según el diccionario de la Real Academia Española, 1. Discutir sobre un asunto o sobre un problema con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución. 2. Hablar o conversar una persona con otra de forma oficiosa. De ninguna manera, por tanto, es eso lo que se oye y se ve últimamente con más frecuencia en nuestro Parlamento Nacional y también en los autonómicos. Lo que vemos y oímos son conversaciones tabernarias, discusiones de trazo grueso que destrozan la dignidad de aquella institución del Estado, en la que los diputados prestan sus servicios a todos los españoles. Desde que empecé a subir vídeos a este canal de YouTube, tenía en mi lista uno que se llamase Los políticos deberían dar ejemplo. Y hoy he decidido grabarlo, pero con un enfoque un poquito distinto. Hoy voy a decirte lo que opino de cómo los políticos hacen su trabajo y por qué tú no debes ser como ellos. No sé si esto pasa en todos los países del mundo, pero yo voy a hablaros del caso que yo conozco. Voy a hablaros de cómo funcionan las cosas en el país en el que vivo, que es España. En España la gente se mueve mucho por pertenencia a grupos o colectivos y se toman muy en serio esa pertenencia. Pero se toman en serio esa pertenencia de manera competitiva, buscando siempre vencer, derrotar, humillar al oponente, quedar por encima, desprestigiarle, quitarle la razón. Mirad, por ejemplo, aquí en España a la peña le flipa el fútbol, pero cuando van a verlo a un bar o a un estadio no se centran en disfrutar del partido. Se centran más en insultar, ofender, humillar, despotricar contra la afición contraria, contra el equipo contrario o contra el árbitro. Y esto te lo digo yo, que trabajo a menudo como operador de cámara en estadios de fútbol. Y no son estadios ni siquiera de primera, o sea que no me quiero imaginar lo que se ve en esos estadios gigantes y tan multitudinarios. Es que fijaos qué cosa tan estúpida, 80.000 personas en un mismo sitio, a una misma hora, por una misma razón, el fútbol. Y en lugar de centrarse y fijarse en lo que les une, que es el fútbol, se centran más en lo que les separa. Y es simplemente que unos son forofos de un equipo y otros son forofos del otro equipo. Se centran más en la rivalidad, en derrotar al contrario, en aplastar al que defiende al otro equipo, al que apoya al otro equipo. Es que pensadlo bien, tío, 80.000 personas de aforo, que creo que tiene el Camp Nou, el Bernabéu, no sé cuál es. 80.000 personas, ¿vale? Que han ido a un sitio concreto, a una hora determinada, muchos desde a tomar por culo, a ver una cosa en específico, que es un partido de fútbol, y se dedican a ponerse a caldo, o bien entre ellos en la cola, o con tanganas, o en meterle mierda al árbitro o al otro equipo, en lugar de centrarse en disfrutar todos juntos del partido. Es que ya te digo, tío, que es que a veces hay hasta tan ganas por un partido de fútbol. Pues así funciona en general la gente en mi país. Y ese fanatismo mancha prácticamente todas las facetas de la vida en las que hay varias posiciones enfrentadas. Y por supuesto, la política también va metida en este saco. De igual modo que ocurre con el fútbol, en política también se sigue este patrón fanático y competitivo. Hay un líder o entidad en parte de la sociedad a la que le encaja su discurso. Y por el otro lado hay otro líder o entidad con otro discurso que le encaja a la otra parte de la población. Y que provoca el mismo fanatismo en esa otra parte de la población. Y ambas partes, en lugar de centrarse en lo que los une, que sería mejorar un país, o al menos en intentar convencer al lado contrario con argumentos de que están equivocados y de cómo se podrían hacer las cosas mejor, se centran en molerse a hostias entre sí de la manera más destructiva posible. Se supone que los políticos trabajan para solucionar los problemas de un país y dirigirlo de la mejor manera posible, cada uno a su manera, con sus convicciones, pero su objetivo se supone que es solucionar los problemas de un país. Y en lugar de enfocarse en cómo ponerse de acuerdo o en qué parte de cada propuesta podría encajar con otras partes para hacer lo mejor posible por el país y tomar en conjunto la mejor decisión consensuada, se dedican a tirarse piedras bochornosas y ridículamente en público los unos a los otros en el Congreso de los Diputados. Y al final ese comportamiento tan destructivo y tan competitivo se refleja en la sociedad. Como decía una frase que leí hace mucho, la guerra consiste en miles de personas que no se odian y no se conocen entre sí, muriendo en el campo de batalla por dos personas que se conocen y se odian entre sí.
Os voy a ser muy sincero, hace bastantes meses que estoy bastante desconectado de la información política en general. Que al final uno se frustra. Ves a un congreso lleno de diputados hasta el tapón, levantándose cada uno un sueldazo que ya lo quisiéramos la mayoría de los currantes, haciendo de todo, menos lo que se supone que deberían estar haciendo. Como decía antes, llamadme loco, pero hasta donde yo sé, el trabajo de los políticos es asegurarse de que un país funcione lo mejor posible. Pero es que cada vez que veo algo del Congreso de los Diputados de España, lo que veo son insultos, faltas de respeto, hipérboles, acusaciones desproporcionadísimas, broncas, crispación, orgullo y testadurez. ¿Testadurez? Se dice testarudez. Testarudez. Veo testarudez. Creo que había dicho testadurez. Lo que veo es a cientos de niños malcriados peleando por a ver quién tiene la razón. Pero peleando a golpe de ataque y de insulto, con cero autocrítica y con casi ningún argumento normalmente. Con casi ningún argumento normalmente me refiero a lo tuyo es malo porque es tuyo, lo mío es bueno porque es mío. Y yo me quedo, pago casi 300 pavos todos los meses de cuota de autónomo para pagar a gente como esta. Luego los malos son los que se van a Andorra, no me jodas. Es que cada vez que veo esto, siento que grandísima parte del dinero que estamos pagando los autónomos y los trabajadores se está simplemente malgastando. Mira, por ejemplo, se ha aprobado hace poco, los que no lo sepáis, aunque yo creo que ya lo sabéis todo, lo vais a flipar. El Ministerio de Igualdad de España propuso una ley llamada Ley del Solo Sí es Sí, que fue aprobada hace poquito. Esta ley cambiaba las penas contra los agresores sexuales y hacía que el delito de abuso desapareciese, pasando todo a ser agresión. Y el caso es que haciendo esto han cambiado el rango de años de condena para los penados por esta ley. Y ahora la pena mínima puede ser menor que antes. Es decir, ahora solo hay un tipo de delito, que es el de agresión, pero la pena mínima puede ser menor que cuando era antes agresión, cuando había abuso y agresión. Espero haberme explicado de manera medio entendible. Y entonces, ahora se están dando casos de agresores que están viendo reducidas sus condenas e incluso que están saliendo de la cárcel ya antes de tiempo. Y yo me quedo, es que hay que ser inútil Irene Montero en este caso. Porque es que Irene Montero estaba advertida de que esta puta mierda podría ocurrir y aún así lo llevó adelante. Pero como lo importante en mi país no es hacer leyes que sean útiles y que estén bien reformadas y que estén bien estructuradas, sino ver quién la tiene más grande y quién tiene la razón y ver quién orgullosamente queda por encima del adversario político, pues al final, en este país pasa lo que pasa. Y es que esto es solo un ejemplo, ¿vale? Pero es que en mi país se hace cada disparate. Se han construido aeropuertos sin aviones, se han construido hospitales sin máquinas y sin personal sanitario, los autónomos estamos cada vez más puteados, la gente está cada vez más enfrentada y crispada, y mientras estamos todos así matándonos para intentar pagar la cuota, el gobierno se funde 1,2 millones en iPhone 13 Pro y en Samsung no sé qué modelo era. Espérate que te lo miro ahora mismo. Samsung Galaxy A53 5G. Chaval, que no sé cuál es, pero tiene que ser caro de cojones. Pero en cambio, yo y el resto de autónomos pagamos 300 pavos prácticamente de cuota, ingresemos lo que ingresemos en cada mes. Así que yo, si me lo permitís, voy a hacer una cosita, que no tardo nada, ¿vale? A ver, Google... Pisos baratos en Andorra. Aquí en España, y no sé si en el resto de países del mundo, decimos que los políticos funcionan por la ley del y tú más. Esto quiere decir que cuando un político acusa a otro de ser un incompetente, un fanático o un corrupto, como se le responde es echándole mierda encima. Normalmente, por cualquier otro asunto que no tiene nada que ver con la acusación que se le hacía, en lugar, obviamente, de contestar con argumentos. Por eso se dice que es el y tú más, porque, por ejemplo, a ti te dicen, eres un corrupto, ah, y tú más. Eres un fascista, ah, y tú eres un comunista. Eres un peligro para la sanidad pública, ah, y tú eres un peligro para la economía del país. Y los perros van ladrando cada vez más y más y más y más alto. Y en tema política y tema propuestas, yo creo que lo bueno es que haya varios puntos de vista. Tener distintas opiniones es bueno, porque eso pone todas las posibilidades sobre la mesa y así se pueden ver y barajar todas y ver qué tienen en común para llegar a un punto en común bueno. Y así tomar la mejor decisión posible dentro de todas las maneras de pensar y posibilidades que hay. Pero como el ego impide a toda esta cuerda de egocéntricos desarrollar su trabajo de manera eficaz para el país para el que se supone que trabaja, los argumentos siempre se convierten en insultos y al final nadie tiene en cuenta a nadie y nadie escucha a nadie. Solamente escuchan a los que piensan igual que ellos. Y aquí es donde llega uno de los mayores problemas que yo veo y por el cual hago este vídeo. Y es que este comportamiento que se ve en el Congreso de los Diputados se contagia a la gente de a pie. Piensa que en general, como decía al principio del vídeo, la gente se mueve mucho por sensación de pertenencia a un colectivo, a un equipo o a algo. Y la política crea esta sensación de pertenencia también. Los simpatizantes de Vox, por ejemplo, se hermanan con el resto de simpatizantes de Vox, se oponen a los que son opuestos
respetos a Vox y enaltecen a los líderes de Vox. Lo mismo con los de Podemos, con los del PSOE, con los de todo. Y así cada uno ve al que piensa distinto como al enemigo, en lugar de como simplemente un punto de vista diferente. Y claro, como los influencers en este terreno son los políticos, pues estos influyen a la gente que los ve. Entonces, cuando fuera del Congreso, por parte de gente como tú y como yo, normal y corriente, que no somos políticos, hay debates políticos, pues la gente debate como ve que se debate en el Congreso de los Diputados. Es decir, faltando el respeto y a hostias. Porque si el niño chico ve que en casa papá y mamá se gritan, se insultan y se faltan al respeto, pues cuando el niño chico salga de casa va a imitar lo que ve que papá y mamá hacen dentro de casa. Y entonces cuando esté con sus amiguitos y amiguitas del cole, va a insultar, va a faltar al respeto, va a morder, va a atacar. El niño chico somos nosotros y papá y mamá son los políticos. Qué feo soy con el angular de cerca, tío, mira. Qué feo, tío. Yo creo que parte del trabajo de los políticos debería ser dar ejemplo en ese sentido, porque deberían ser conscientes de que su comportamiento en el Congreso se contagia a la sociedad. Y si el trabajo de los políticos es llevar adelante un país de la mejor manera posible, comportarse de manera que fuera la gente pueda imitar y esta manera sea irrespetuosa y violenta, no es la mejor manera. Creo que deberían dejar de mirar su propio ombligo y lejos de estar llevando un país a la prosperidad, lo están conduciendo a la crispación social. Creo que si viéramos por la tele a Pedro Sánchez hablando educadamente con Santiago Abascal y al revés, o a Irene Montero discrepando con educación y empatía con Carla Toscano, o al revés, nosotros los ciudadanos también debateríamos, ¿es debatiríamos o debatiríamos? Nosotros los ciudadanos también trataríamos nuestras diferencias políticas con educación y empatía. Todo esto que he dicho en este vídeo no significa que tú tengas que comportarte como un fanático descerebrado e irrespetuoso con los demás. Algo que he aprendido en mis ya casi 34 años de vida es que cuando tienes un problema con otra persona, la mejor manera de abordarlos es con educación, con paciencia, con empatía y con apertura de miras. Abordarlos estando dispuesto a escuchar y no solo a que te escuchen. Y por supuesto, y lo más importante, abordarlos respetuosamente. También he aprendido que a veces ni con toda la paciencia y educación del mundo se puede llegar a ningún punto en común con la otra persona. Pero siempre vas a conseguir más con educación que con broncas. Porque si de primeras vas por las malas, no solo no vas a arreglar nada, sino que seguramente vas a hacer que la otra persona se cabree contigo y te vea aún peor. Y esto va a pasar aunque tengas la razón. Porque los humanos somos emocionales, viscerales y orgullosos a más no poder. Y tú, que me estás viendo, ya eres mayorcito para saber cómo te tienes que comportar con los demás. Quizá la influencia del comportamiento de los políticos te esté convirtiendo a ti en un imbécil y no te estabas dando cuenta. Porque a veces la rabia, la impotencia y la influencia de nuestro entorno en nosotros mismos y de los comportamientos que vemos nos influye sin darnos cuenta. Terminan dominándonos de manera inconsciente. O quizás simplemente tú también seas un imbécil como los políticos cuando se insultan y simplemente le echas la culpa a ellos porque dices, ah, es que si ellos se critican así, es porque se hace así. Y lo justificas porque es lo que ves, en lugar de comportarte como un adulto civilizado que sabes de sobra qué es lo que tenías que hacer. La culpa de que hables mal o insultes a la gente que piensa diferente a ti no es ni de los políticos ni de su influencia. Es únicamente culpa tuya. Ojalá los políticos dieran ejemplo y dejaran de comportarse de manera tan vergonzosa. Sí, yo te lo compro, yo pienso igual. Pero tampoco hace falta que tú te esperes a que ellos lo hagan primero. Jordan Peterson dice que para cambiar el mundo, primero tienes que empezar por ordenar tu cuarto. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo.